Hoy es domingo 19 de julio. Qué alegría que nos podamos reunir como siempre, alabar, bendecir, glorificar al Rey de la Gloria, al Señor de nuestras vidas. El tema que traemos hoy es un tema que tiene muchos elementos. Hay uno en el cual me quiero centrar. Para eso vamos a leer la lectura de Lucas capítulo 14 del 25 al 33. Tiene tremendos elementos. Pero antes de que Carolina comience, les ruego a todos, por favor, buscar su Biblia, tenga la lista, tenga papel, tenga su lapicero para subrayar y para apuntar. Hay puntitos que son sumamente importantes para el tiempo que estamos viviendo. Así es que voy a dar unos segundos, unos, no muchos. Así es que bendito sea el Señor. Carol, vamos a comenzar con Lucas capítulo 14 del 25 en adelante, por favor. Y dice así la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesitaba para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es una lectura chiquita, pero esta lectura tiene muchos elementos que vamos a platicar despacito. El tema lo quiero enfocar en el versículo 31 y 32. Ahí está el tema de hoy, pero es tan rica la lectura que hemos tenido el día de hoy que quiero ir un poquito despacito, porque la palabra aborrecer y otras tenemos que agarrarla en el concepto adecuado o en la forma en la cual Dios la está poniendo en este momento. Entonces voy a repetir Lucas 14, 25 para saber por dónde vamos. Y dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece, tremenda esta palabra, y no aborrece a su padre, a su madre, a mujer, a hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué tremendo cuando uno lo lee así con la letra muerta, leidito así nomás. Pero tenemos que ir despacito porque hay palabritas que las tenemos que explicar un poquito. Por ejemplo, la palabra aborrecer tiene muchas interpretaciones. El día de hoy voy a dar 3 y yo estoy seguro que estas 3 nos van a ayudar enormemente. La primera, la palabra aborrecimiento, que es muy similar a la palabra rencor. Rencor al hermano, al prójimo, en pocas palabras, rencor a la esposa, a los hijos, a todos los que están mostrando un rechazo. Esto lo hemos visto en Vida Cristiana Victoriosa y le hemos puesto el nombre de endiosamiento. Una persona que cree que es superior a todos los demás y que puede marcar límites, este sí, este no, hace exclusión. En fin, una palabra de decir no lo quiero ni ver, aborrezco. Esta es una forma de ver, pero esta no es la interpretación para Lucas capítulo 14, versículo 25. Una segunda tiene mucho significado y es cuando aborrezco tu decisión,
Aborrezco que hayas tomado esa decisión porque pones tu vida en peligro. Me molesta profundamente que hayas ido y hayas arriesgado tu vida y la de tu esposa y la de tus hijos. ¿Cómo me molesta? Diría un abuelo, ¿no? O un padre le diría a su hijo, hijo, ¿cómo me irrita que hayas ido a ese lugar donde expusiste tu vida? Aborrezco tu decisión, me molestó. Es una forma muy sensata, muy bonita de poder ver el texto. Y es obvio que esta palabrita pues la podemos esclarecer más todavía con una tercera forma o enfoque. Cuando ponemos a Jesús como primer lugar, porque yo sé que es la bendición de mi vida, excelente. Pero cuando lo quito a Él del primer lugar y lo dejo en segundo y en tercer lugar en mi vida, eso es una decisión torpe. Fíjese usted lo que estoy diciendo. Aborrezco cuando hago eso, porque me estoy quitando de mí mismo la bendición más grande que hay, que es la de su amor, su misericordia, su cobertura. Todo lo que Él nos ofrece en esa cruz preciosa para nosotros. Yo me quedo con esta tercera. La segunda es bonita porque no quiero que mi hijo haga cosas que sea imprudente, decisiones erradas. Pero la tercera, esta de poner a Jesús en segundo lugar, en tercer lugar, es una decisión torpe, insensata, imprudente, que tiene un costo. Por eso esta palabra, cuando Él la uso, aborrezco cuando tú me quitas del centro de tu corazón y me pones en segundo lugar, porque yo sé que yo, dice Dios, doy para ti todo lo que tú necesitas. No necesito otra cosa, Él me da todo. Bajo esta perspectiva, entonces podemos entender este texto en una forma maravillosa. Vamos a ir entonces a leer Lucas 18, del 29 al 30, porque es un paralelismo a esta cita. Y vamos a ver cómo en Lucas 18 ya lo presenta de otra manera. Dice así Lucas 18, versículos 29 y 30. Y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. En pocas palabras, la vida eterna. Un cosmos, una galaxia, el planeta Tierra, un puntito, como hemos dicho, pequeñito el puntito, y la eternidad de Dios. Dios nos está ofreciendo su propia vida. Yo no puedo comparar la eternidad de Dios, lo infinito de Dios, con las cosas temporales y finitas. Bajo el pensamiento de Dios, qué hermoso es poder decir que no haya de recibir mucho más. No solo en este tiempo, sino en la vida eterna. Esto esclarece el panorama. Esto quiere decir, si Jesús es la cabeza de mi vida, si Jesús es el cimiento de mi corazón, de donde parte ese proceso espiritual, mis hermanos, hemos encontrado la joya preciosa. Hemos encontrado la clave de nuestro presente, de nuestro existir y de todo nuestro futuro. Ya estamos viendo elemento que nos ayuda a entender esta temática, pero no es el punto medular de lo que quiero trasladarles el día de hoy, sino de una posición maravillosa que Dios quiere que nosotros tengamos. Para esto voy a ir a la segunda parte, que es Lucas capítulo 14, versículo 27. Y la palabra de Dios dice así: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Estas palabras suenan tan difíciles, pero la verdad es que yo no puedo hacer nada que le agrade a Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es llevar mi cruz? Y para esto tengo que ir a una cita preciosa que la hemos leído muchísimas veces y hay que ver el sentido en el cual está escrita por nuestro hermano Pablo. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 3 del 7 al 10. Vamos a ver qué significa esta lectura para el día de hoy. ¿Ya llegaron? Filipenses 3, versículos 7 al 10. Dice así:
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del Amén. conocimiento de Cristo Jesús, Amén. mi Señor, Amén. por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Gloria a Dios. Tremenda la cita del hermano Pablo. Nos dice un montón de cosas tremendas a nivel del Espíritu. Todo lo doy por perdido por el amor de Cristo. Qué tremendo. ¿Cómo puede Pablo llegar a esa conclusión? Pues sencillamente se dejó trabajar por el Espíritu Santo. Permitió que el amor de Dios lo inundara. Por eso él da por perdida todas las cosas y da por excelencia el conocimiento de Cristo. Este pasaje de ver el mundo y entender la cruz y lo que Cristo quiere para nosotros en la eternidad nos abre un panorama a tal magnitud que el mismo Pablo dice, y todo lo tengo por basura. Una forma de decir, todo lo demás está bien, pero no es lo importante en mi vida. Lo importante es Cristo. Y sigue Pablo hablando y dice, y ser hallado en Él, no con mi propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia es de Dios por la fe, pero termina con una tremenda palabra y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es la invitación del Señor Jesucristo. Pablo lo entendió perfectamente. Cada día muero y muero un poquito más. Todos los días se muere. Bajo la voluntad de Dios, cada vez que nosotros oramos y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, morimos un pedacito, porque estamos invitándolo a Él para que intervenga en nuestras vidas. Tremendo es el elemento que estamos viendo y estas porciones. Pablo lo pone en una forma muy personal, pero ¿qué significa llevar la cruz? Muchos dicen que llevar la cruz es la esposa. No, la esposa es la ayuda idónea. Los hijos son una bendición, aún hasta los suegros, mis queridos hermanos, y esto va para nuestros hijos. Ya somos suegros, tenemos nietos. Pero entonces, ¿qué es llevar la cruz en una forma sencilla? Entender que hay alguien que es mi vieja naturaleza, que mi vieja naturaleza se opone a Dios, que mi vieja naturaleza me traiciona, que mi vieja naturaleza me seduce, que mi vieja naturaleza todavía con el mundo y alguna participación de cosas que no son propias, todavía se deja llevar. Ahí está la cruz. Es cuando voy a los pies de la cruz a confesar, Señor, mi mente, mi corazón, mi imaginación, mi fantasía me engañaron y me hicieron esto y esto y esto. Yo soy culpable, no los demás, soy yo, lo permití. Ese morir o llevar a la cruz es esto. Y el que no lleva su cruz, en la cruz es poner todas mis debilidades en ella, todos mis errores, toda esa porción que todavía está en mí, que le dice a Dios no. Esa es una batalla interior. Morir, llevar la cruz, una forma de ver la vida interior y la importancia de entender que tenemos que morir. Otra porción tremenda y que está aquí, dice entender que solo hay un camino que conduce al Padre. Verdades que hemos hablado desde el principio. Nadie puede ir al Padre. Vamos a leer Juan 14:6, y la palabra de Dios dice así. Jesús les dijo, yo soy el camino. Ahí está el camino, mis hermanos, no nos perdamos. Y la verdad y la vida. Pero fíjese lo que dice después, nadie. ¿Qué quiere decir nadie? Ninguno. ¿Y qué quiere decir ninguno? Nadie. ¿Y qué quiere decir nadie? Le vamos a dar vuelta a esto, pero es nadie. Nadie viene al Padre sino por mí. Punto. Bajo esta verdad, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está descrito en el libro de Génesis.
en una forma oculta a través de esos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tremenda esta cita, pero no me quiero quedar en ella porque hay elementos que quiero participar con ustedes. No pueden ser mis discípulos. Es la tercera porción de Lucas 14, 27. Ahora, ¿qué quiere decir no puede ser mi discípulo? Voy a hacerlo en forma afirmativa. Y la primera que quiero platicar es, discípulo es el que permite que la obra de Cristo se haga en su vida. Fíjese qué interesante. Es cuando está alguien entrenándose en una obra o en algo técnico y está siguiendo todas las instrucciones de su maestro. En este caso, el que permite que la obra de Cristo se haga en su vida. Otra forma de enfocarlo es aquel que oye la voz de Dios y le obedece. Ese es discípulo. Sabe a quién está obedeciendo. Primero, oye la voz. Sabe que es la voz de Dios. La voz de Dios es indiscutible. Cuando Él habla, uno sabe que Él ha hablado. Entonces, si Él ha hablado, nos queda obedecer, discípulo. Y otra tercera es el que ha comprendido que muriendo vivirá eternamente. Aquel que sabe que su voluntad y su vieja naturaleza se opone a Dios y está en batalla continua. Está en batalla para decir, no voy a permitir que esta vieja naturaleza que antes me tenía prisionero en los caprichos y en los deseos de la carne, me siga manejando. La palabra en Gálatas 6:14 dice algo tremendo. Y lo que dice es, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lo que está diciendo Pablo es, el mundo pasó a un tercero o cuarto lugar. Y el mundo para mí está muerto y yo muerto para los deseos del mundo. Ustedes me dirán, todo diera la impresión de que camina muy junto en lo que estamos platicando el día de hoy. Y yo le diría, usted tiene razón si tiene ya esa reflexión, pero quiero llevar a algo tremendamente poderoso. Y es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos algo y no hemos calculado perfectamente todas las cosas? ¿Qué pasa cuando nosotros nos metemos a construir sin calcular adecuadamente qué necesitamos? Y esto lo vamos a ver en el versículo 28-30. No hemos llegado todavía a la porción que quiero. Estoy preparando la plataforma. Y en Lucas 14, 28-30, la palabra de Dios dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuánto tiempo hemos hablado de un presupuesto? ¿Cuánto tiempo hemos hablado de ser inteligente? ¿Cuánto tiempo hemos hablado de poner el orden en las finanzas que, diría yo, Dios nos da? De una o de otra manera Dios lo hace. Pero tenemos que, es una analogía galopante, porque resulta que a pesar de que se da instrucciones, a veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Gastamos más de lo que tenemos que gastar. Nos metemos a situaciones que no la metemos en el presupuesto y después vemos de dónde vamos sacando y nos metemos en otro hoyo. Una falta de presupuesto, una falta de gastar en caprichos y en cosas que no son necesarias, nos mete en hoyos económicos, nos mete en problemas matrimoniales, nos mete en problema con los hijos. ¿Por qué? Por imprudencia. El Señor dice que tengamos un balance, que tengamos algo que nos permita, que calculemos las situaciones de cada mes. Y si nos metemos a comprar un carro, saber que hay con qué hacerlo, metido dentro del presupuesto y no por capricho o por deseos, pues porque de repente otros tienen y yo no tengo, ¿verdad? Tenemos que ver cuáles son las necesidades básicas y complementarias. En este tiempo, mis queridos hermanos, necesidades básicas. No se meta a comprar cosas que no necesita. No se meta a comprar cosas superficiales.
porque puede caer en un hoyo, una situación difícil la que estamos viviendo. Hay desempleo, hay un coronavirus por ahí que está rodeando y que está provocando muchos problemas en Guatemala. La prudencia. Nos han dado indicaciones y tenemos que ser prudentes, pero sobre todo también ser prudentes con lo que nos da la plata, el dinero. Manejarlo adecuadamente para no meternos y provocar otro hoyo innecesario. Yo le llamaría a esto el balance de una vida práctica en el Señor. Cuando se tiene el balance de lo que recibo y veo necesidades básicas y puedo tener un poquito de ahorro, un poquito efectivo en este tiempo, yo diría, sea prudente. Porque si malgastamos lo que hoy Dios nos da, en breve tiempo, no sé, porque ¿por dónde va a agarrar este coronavirus? ¿Por dónde va a agarrar las decisiones epidemiológicas? No sé, hay tantos elementos aquí que yo diría, sigamos la línea profética que el Señor nos ha dado. 6 meses para tener una alacena, y si consumimos el primer mes, volvemos a comprar y el segundo entra para que nos podamos alimentar. Y así sucesivamente, no sé, no tengo idea por dónde puede agarrar esto. Lo que sí sé es que tenemos que seguir las indicaciones de Dios. Este es el balance que necesitamos en este tiempo. Nos está hablando de precaución, de sabiduría y tomar decisiones sabias. Ahora bien, hemos tocado 3 temas en este momento que considero que se debe de registrar. La primera es la palabra aborrecer. Qué hermoso es que aborrezco las decisiones equivocadas porque me pueden meter en un hoyo. Pero qué hermoso es poder decir, yo quiero contigo, quiero que seas la cabeza de mi vida, de mi matrimonio y de mi familia. Una sabia decisión. Otra, seguir a Cristo. ¿Y cómo? Pues llevando la cruz. Y otra, que es la tercera, calcular nuestros gastos en el tiempo que estamos viviendo. Con esto ya tenemos una buena plataforma. Con esto ya tenemos una forma de decir a dónde nos quiere llevar, Ángel. Pues se los digo de una vez, entramos a la temática del día de hoy. Lo que se llama la guerra espiritual. Cuando se habla de guerra, mis hermanos, tengo que hablar de que la guerra tiene un precio, tiene un costo. Y para esto vamos a leer Lucas capítulo 14, del 31 al 32. Por favor, Caro. Lucas 14, versículos 31 y 32. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Amén. Aquí este es el elemento básico del día de hoy. En varias oportunidades, en los días domingo y entre semana, les he hablado de la armadura espiritual. Cuando se habla de guerra, no importa si es material o si es espiritual, quiero decirle a mis hermanos que no es barato. Tiene un precio, tiene consecuencias. Y si yo no puedo pagar las consecuencias, mejor no se meta a la batalla. Vea lo que estoy diciendo. Si no entiendo que Jesucristo me sacó del poder de las tinieblas y ahí en ese poder de las tinieblas no entendía nada. Veía las guerras humanas, veía las guerras que se levantaban por oro, por plata, por fama, por terreno, por linderos. ¿Cuántos incidentes hemos tenido en Guatemala por tierra a nivel de las comunidades? ¿Cuántas guerras se han levantado a nivel del mundo? De hecho, es muy poco el tiempo que la historia de la humanidad registra que el hombre ha estado en paz. Generalmente nos preparamos para la guerra. Esta es una posición a nivel humana, a nivel material. Obviamente, si me meto a hacer un negocio y no tengo con qué respaldar, ya voy mal. Voy mal. Y si es una batalla espiritual como la está describiendo Lucas 14 del 31 en adelante, si me meto en una batalla donde no tengo mayores recursos y el enemigo tiene aviones, tiene cohetes, tiene bombas atómicas, imagínese que me voy a poner a pelear con Estados Unidos, con Francia, con China, con Rusia, yo qué sé, con Canadá, con países muy fuertes y no tengo recursos para dar ni el primer día.
Entonces tengo que enviar una embajada y decirles, mis queridos socios o consorcios, nosotros pertenecemos a América, somos el continente americano, no debemos de entrar en guerra, pero yo sé que tú eres más poderoso que yo y realmente yo no me puedo enfrentar a ti. ¿En qué forma podemos llegar a una paz? Es lógico. En la palabra de Dios dice que cuando tenemos un conflicto con alguien, que lo resolvamos a tiempo antes de ir al juez. La palabra de Dios es clara y nos dice, no llegues a un lugar donde tú no puedas. Esta evaluación de decir, ¿qué rey marcharía contra otro rey si yo tengo 100 soldados y el otro tiene 1,000,000 de soldados? Obviamente, materialmente, humanamente, uno tiene que pensar con lógica. Bajo la lógica humana diría, qué sensato ese hombre que llegó a hacer paz con ese rey, con esa nación, con ese vecino. En fin, hay muchas cosas que se pueden resolver y evitar que esto trascienda a otros niveles. Pero fíjese que esto solo es una porción, porque tengo que ver también la guerra espiritual. Entonces, la guerra, mis hermanos, no es barata, tiene un precio. Y si no puedo pagar el precio, mejor envío a una embajada, envío hermanos para hacer paz y aceptar las condiciones de aquel que es más fuerte y más poderoso que yo. Ya tengo la primera parte, que es humana, pero hay otro tipo de batalla que es la espiritual. Y cuando me refiero a la espiritual, entonces tengo que entender los elementos que la palabra de Dios me dice desde antes. Cuando Satanás, siendo ese querubín, como habla Ezequiel 28, está hablando de un ser que fue levantado por Dios, creado por Dios, y que tenía su función en el Edén de Dios, y que se paseaba todos los días ahí. Ese ser se rebeló. Ese ser no es igual a Dios. Ese ser es una criatura de Dios. Está sujeta a Dios en todas las cosas. Y aún le digo, es sostenida por Dios a pesar de todo el mal que está haciendo. Entonces veo una primicia de una guerra espiritual que comenzó en el cielo. Pero posteriormente, como vemos en Génesis, vemos cómo este ser espiritual, en la forma de serpiente, hace que la mujer caiga, que la mujer se rebele. Y luego la mujer se rebela, haciendo que el hombre caiga también. Y los dos son expulsados del Edén. Ahí veo una batalla espiritual que comenzó en el cielo. Esta batalla espiritual se ha manifestado todo el tiempo en una forma en la cual podemos ver cómo han impedido que el pueblo de Dios pudiera crecer o pudiera desarrollarse, todos los problemas que tuvieron en Canaán, todas las dificultades que tuvieron al negar a Jesucristo. Y nosotros que tenemos la oportunidad de haberle dicho sí y pasar del poder de las tinieblas a la luz y ver para atrás y entender que la batalla espiritual que tenemos no inició en la tierra, inició en el cielo. Y esta batalla solo va a concluir en el momento en que Satanás sea metido en el lago de fuego, junto con la bestia y el falso profeta, junto con todos aquellos que no le dijeron sí a Jesús, y se van a ir al lago de fuego. Entonces veo una batalla espiritual en donde ni usted, oiga mi hermano, ni su esposa, ni su matrimonio, ni su familia pueden hacer paz con el enemigo de Dios, que es enemigo tuyo, enemigo nuestro. Traía esto a colación porque de repente lo queremos ver todo muy suave. Mis hermanos, les digo que estamos en batalla espiritual. O conmigo o contra mí. O recoges o desparrama. El Señor lo dice. Vamos a leer una cita que es sumamente poderosa y que nos va a ubicar en el texto, porque de repente, bueno, yo estoy bien en mi casa, pues tengo mi alacena, oro en el día, leo un poquito la palabra de Dios y todo esto viene a adormecer. De alguna manera los mantos de tiniebla pues están viniendo, están quitando el fervor, están separando a hermanos de la congregación, están haciendo que hermanos tomen decisiones equivocadas. Y de esta manera vemos cómo la palabrita aquella que dice, si divides, ganarás o vencerás. Estamos viendo cómo el enemigo se quiere filtrar por todos lados, a nivel de gobierno,
a nivel de decisiones de la zona o de gobernadores. La decisión de que puedes tomar tú o tu esposa, tu familia o uno de tus hijos. Tenemos que ver y enfocar este tipo de batalla. Por eso vamos a leer Efesios 6, 10, 13. Por favor. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Amén. sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ok, Carolina ha leído en una forma corrida en los versículos. Yo les voy a pedir a todos ahora que vamos a comenzar por el versículo 12, primero, y vean la información clasificada. Es una información clasificada. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es información clasificada para los hijos de Dios, para los que hemos pasado de la muerte a la vida, para los que hemos sido bendecidos por Cristo por medio de su Santo Espíritu, sellados y armados con dones espirituales. No podemos pasar desapercibido ante esta información. Ahora voy a entrar al versículo 10. Por eso dije, voy a hablar un poquito poniendo ciertas citas y ordenándola bajo una perspectiva que en este momento conviene para lo que estoy hablando. El versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, ahora que ustedes ya saben que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y con el poder de su fuerza. Vean ustedes qué interesante. Es como que si alguien me hubiera dicho, Ángel, este es el enemigo, esta es la fuerza espiritual. Por eso es importante fortaleceos en el Señor y con el poder de su fuerza. Y viene entonces la pregunta, ¿y cómo? ¿Y cómo voy a hacer eso? Eso lo responde el versículo 11 y el versículo 13. El versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oiga, ya me dice cómo. Vestido de toda la armadura. El versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando la batalla ha desaparecido, estar firmes, para que cuando venga la batalla nos encuentre firmes. Si pueden entender que esta batalla comenzó en el cielo, que se trasladó al Edén, que se trasladó a nuestro mundo, y puedo ver que es una batalla espiritual que tiene un orden, tengo que entender bien las indicaciones de Dios. Mis hermanos, usted está en guerra espiritual. Amén. Y la guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. Y vienen a robar, matar y destruir. Por lo tanto, esta porción de la palabra que hemos hablado y que hemos estado comentando en relación a qué rey, viendo que el otro es más fuerte, uno no hace paz. Pero aquí vienen los elementos importantes para nosotros. El nuestro es superior en todo el sentido de la palabra. Gloria a Dios. Nuestro Dios es eterno, es victorioso. La historia ya está, la Biblia lo ha contado, va al lago de fuego. Por eso no nos podemos dejar con las artimañas del maligno. Nosotros en Cristo Jesús, Cristo en nosotros esperanza de vida, Cristo en nosotros fuerza poderosa para vencer todo. Pero si no tengo la dimensión correcta de donde estoy parado y la batalla que estamos teniendo, mis hermanos, de una vez le digo que va a ser golpeado.
El enemigo está viendo quién anda por ahí medio tonteándose. Recuérdese en el pueblo de Dios cuando salieron de Egipto. Los lentos, los que siempre están cansados, pero no por la obra de Dios, siempre van rezagados. Recuérdense que el pueblo de Dios fue atacado por Amalek. Y Amalek comenzó a destruir gente de los que estaban atrás. Amalek siempre está en contra de la voluntad de Dios. Y Dios dijo, este pueblo de Amalek no vivirá, se morirán todos. Hoy estamos en un tiempo donde Amalek anda detrás suya, el diablo anda detrás suya, de todos los hijos de Dios. Usted tiene que entender la magnitud en donde estamos y el privilegio que tenemos con la armadura de Dios, con los dones que Dios nos ha dado. Cristo dice, conmigo o contra mí, o recoges o desparramas. Y aquí viene el punto. Escuche, mi hermano, usted no puede pactar con el diablo. Usted no puede pactar con la carne. Usted y nosotros no podemos pactar con el mundo. El Señor nos ha dicho que ya somos de Él, comprados por Él. Recuerde, por creación somos de Él. Adán y Eva cayeron y le entregaron el poder o la mayordomía a Satanás. Pero Jesucristo ha venido para deshacer toda obra del enemigo. Jesucristo ha venido para equiparte, para entender. Necesitamos entender dónde estamos, cuál es la batalla, para que en el nombre de Jesús, en la preciosa sangre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, con la armadura que Dios nos ha dado, reprender toda fuerza espiritual y proclamar que Jesucristo es Rey por encima de todo y que su reino es eterno. Usted ni yo podemos pactar. En este caso, no podemos pactar con aquel que se supone que es grande. No es grande, está vencido. Puede aparecer cerca de nosotros y decir, bueno, hagamos un trato, ángel. Yo no te ataco a ti y tú no me atacas a mí. Qué engaño, ¿verdad? Qué engaño si Satanás te quiere hacer esa propuesta. No la acepte. Usted es vencedor en Cristo Jesús. No permita que esas fuerzas, esa influencia, esa sutileza con la cual el enemigo quiere filtrarse a través suyo, a través de su esposa, a través de sus hijos, a través de las situaciones. Esta pandemia está vencida en Cristo Jesús. ¿Qué puede hacerme la pandemia? Llevarme más cerca de Dios sería en última instancia, o sea que a la hora de la hora me haría una bendición, pero no sé si es el tiempo de Dios para mi vida, pero voy a ser prudente y voy a estar equipado y voy a seguir hablando del amado de mi alma, a quien quiero alabar, bendecir y mantener una posición de seguir proclamando es Rey y Señor por encima de todo. Una posición, mi hermano. Usted no puede negociar con el mundo. Hay una batalla, sí, pero nosotros somos los vencedores. Más que vencedores somos en Cristo Jesús. El enfoque del mundo, esta pandemia y muchas cosas que están apareciendo por ahí, permítame decirle, mi hermano, usted no puede negociar. ¿Qué sería negociar en este caso? Negociar en este caso sería, ok, Satanás, yo acepto el trato que tú me das. Ni tú me atacas, ni yo te ataco. Permítame recordarte que es un mentiroso. Es un mentiroso, ¿o no, Caro? Totalmente. ¿Usted qué piensa de esto? Totalmente, es un mentiroso y esa es una sutileza, ¿verdad? Es como si no pienso en eso o si no abro la boca y no reprendo y no oro y no rechazo, entonces como que todo va a estar calmado. Eso podría ser la sutileza. Imagínate que yo vengo y le digo no a Satanás, entonces Satanás va a decir, este me quiere enfrentar, entonces le voy a dar la vuelta. Mira, ¿por qué no hacemos paz? Porque él también, al ver que el poderoso está en nosotros, va a venir a ofrecernos un tipo de paz. No podemos darle la paz. Él no está en paz. Él ha sido sacado del cielo y será sacado de todo para un lugar especial que Dios ha fabricado, que es el lago de fuego. Por eso, si yo pienso que va a venir, mejor hago paz. No, usted no haga paz. Usted es el victorioso en Cristo Jesús. No le dé chance a su mente ni al pensamiento que pueda venir de otro lado. No hagamos pacto con el diablo, porque si él viene a robar, matar y destruir, aunque te engañe y te diga que viene a hacer pacto, mire, mi hermano, él va a seguir robando, matando y destruyendo, porque su objetivo es lastimar el corazón de Dios. Usted puede ser una presa de todo esto. Le estoy avisando, le estoy diciendo, el amor de los amores es el que te compró.
El amor de Dios te está enamorando cada vez más y Él quiere más contigo. Y la respuesta es, ¿tú quieres más con Dios? Señor, yo quiero contigo. Quiero que toda mi vida y todo el tiempo que tú me des de más, yo quiero contigo. Y quiero que mi matrimonio sea contigo. Y busco que todos los hijos sean conmigo. Y busco que esta congregación haga esa alianza con Dios. Ese ceder nuestra voluntad a la voluntad preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. No podemos pactar. Pactar implicaría regresar a ser siervo del pecado, a ser siervo de la carne y a ser siervo del mundo. Mi pregunta, ya viendo este panorama tal como te lo he presentado, cuando ya Dios en ti es victorioso, ¿quién más que tú? ¿Quién más que Dios en tu vida para decretar esto? La palabra lo dice, somos más que vencedores. Pero la perspectiva del diablo y las perspectivas que se presentan a nivel mundial pueda dar la impresión, el poder del mal, el poder de la pandemia, el poder del dinero, todos están vencidos. Todo, hasta la muerte y el Hades, todos se van a ir al lago de fuego. Si tengo esta perspectiva espiritual, mi hermano, venga lo que venga. Señor, aquí está mi vida. Aquí está lo que tú me has dado. Esto es lo de menos. La ropa es lo de menos. ¿Qué puedo más? ¿Agregar un segundo a mi vida para seguir viviendo con torpeza e indiferencia? Terrible error. Mejor me sujeto. Señor, hoy que he entendido esto, quiero sujetarme a ti. Permítame traer a colación una batalla tremenda que ocurrió en el desierto. Una batalla tremenda. Y nos vamos a ir a Lucas capítulo 4 y vamos a leer ciertas porciones. Por favor, vamos a leer algunas porciones, no todo. Entonces vamos a leer Lucas 4:4. Por favor, es la primera cita que vamos a leer. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Quiero hacer otra vez la línea típica, la línea de la eternidad de Dios. Jesucristo sabe muy bien cuál es la línea de la eternidad de Dios, si Él es eterno. Por lo tanto, la tentación de Satanás de aquí hay un pan para ti, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Cómo el Señor Jesucristo de la tentación a nivel del mundo por un pan? Jesús le responde con respuesta eterna, sino de toda palabra de Dios. Este punto es importante para tu vida. Tenemos que ver más alto y no quedarnos en lo que está pasando a nuestro alrededor. Cristo te compró. Tú le perteneces a Cristo. Deja que su obra se haga en tu vida. Te hará fuerte. Te sostendrá ante toda tentación. Sométete y deja que la voluntad de Dios haga todo en tu vida. Otra porción es Lucas capítulo 4, versículo 8. Una tentación terrible. Escuche. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El enemigo lo tomó y lo llevó al monte y le hizo ver el mundo. ¿Qué es el mundo? Enemigo de Dios. El que tenía el poder en este tiempo pues era Satanás, pues, porque el hombre se lo dio. Primera de Juan 5:19. Somos de Dios, pero este mundo le pertenece al maligno. ¿Qué le estaba ofreciendo el maligno a Dios? Este mundo, lo temporal, lo que va a caducar. Pero el Señor se mantuvo en la línea de la perfección, entendiendo todo. Este ser ya está condenado, solo es cuestión de tiempo de que lo envíen al lago de fuego. Por eso es importante, porque Satanás le estaba pidiendo, adórame. Y Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí estamos viendo la soberanía de Dios, la eternidad de Dios, la importancia de que usted, mi hermano, su matrimonio, su familia, sus hijos, sean educados bajo el pensamiento de Dios, porque este ser fue echado del cielo. Va a ser echado de la tierra. Hay un lugar específico para él. Él no es victorioso. Él es un engañador, un estafador, un hipócrita, un falso. Pero si tiene todavía ese poder, lo va a usar contra ti y contra esta congregación. ¿Y sabe por qué? Porque hemos decidido seguir a Cristo. Porque hemos decidido ser discípulos. Porque nuestro mayor deseo es que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Entonces el Señor nos ha hecho fuertes,
Pero tenemos que ver que nuestra fuerza no es usted ni yo, sino Él. En la fe, en la obra, en todo lo que Él ha planificado para ti y para mí. Por lo tanto, el enemigo, así como lo hizo con el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Un tiempo que puede acercarse. Y luego la importancia, te voy a ofrecer muchas cosas, no pacte con el maligno, no lo haga, mi hermano, porque va a regresar a lo que hacen los coches. ¿Qué hacen los coches? Se revuelcan entre el lodo después de haber sido bañados. Ay, qué horror. Qué horror, mi hermano, no hay para dónde. Y la tercera, que es Lucas capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo despacito. Respondiendo Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí estamos viendo la otra tentación en la cual Satanás pues llevó a Jesucristo al pináculo del templo. Como quien dice, al pináculo de la religión, al pináculo del poder de la religión que hipnotiza, que emboba, que atrasa, que te pone vendas, que te pone requisitos, que te pone un montón de cosas, cuando en la muerte y resurrección de Jesucristo lo que se pide es cree en Jesús y serás salvo tú y tu familia. Arrepiéntete, pide perdón y acepta a Jesucristo en lo más íntimo de tu corazón, porque ni tú ni yo estamos capacitados para manejar o entrar o salir del reino de Dios si no es en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos, es por gracia y por misericordia, es porque Él se enamoró de ti. Te costó creer eso, ¿verdad? Pero es cierto. Se enamoró de ti. ¿Y cuándo se enamoró de ti? Antes de que te trajera la existencia. El amor de Dios, la continuidad de Dios, la perseverancia de Dios, la forma como ha elongado todo para que tú no te pierdas. Ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres, ni tus hermanos. Por eso la importancia de entender este tiempo para llevar la palabra, para que otros se conviertan. Porque hay otros que están temerosos de la muerte o de otras cosas que puedan pasar. Pero nosotros somos más que victoriosos. Entonces, en este pináculo le está ofreciendo ya no todo lo que hay en el mundo, sino el poder de la religión. Pero el Señor dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero vea lo que dice a continuación. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo para preparar la siguiente tentación o trampa o seducción. Él no va a parar en este tiempo. Él se va a meter por todos lados para meter temor, para meter miedo, para tener desconsuelo, para entrar en afán, en angustia, o yo que sé en cuántas cosas, mi hermano. Pero si mira la perspectiva real, la eternidad de Dios, este mundo, un puchito tirado con onda en todas las galaxias de no sé cuántas, y ahí estamos nosotros, pero ni nos vemos. Y dentro de eso, pues está usted aquí en la zona 13, zona 10, zona 14 en Guatemala. Y todavía Él entró aquí, entró en su vida para hacernos ver y hacernos entender lo valiosos que somos para Dios, comprados con la sangre del Cordero de Dios. Y esta batalla efímera que está comandada por este ingrato que al final ya tiene su destino eterno. Bajo este panorama, mi hermano, usted no puede negociar ni con su carne, ni con el mundo, ni con Satanás. Usted es el vencedor. El destino de usted es la eternidad. Al Padre, el destino. Nadie va al Padre sino por mí. El destino es el Padre. ¡Qué bendición! Qué bendición, mis hermanos, que podamos entender todos estos elementos que el día de hoy hemos expuesto. Bendito sea el Señor, porque qué alegría saber que estamos en el lugar adecuado, donde la doctrina ha sido confrontativa y donde la palabra de Dios cumple un efecto de transformación en nosotros. Las sombras van desapareciendo. Ahora, vamos a leer una cita que te va a llamar la atención, estoy seguro. Hay varias citas con las cuales vamos a terminar, que estoy seguro te va a impactar. Y la primera es 2 Corintios, capítulo 4, del 1 al 2. Por favor, Caro. Dice así la palabra en 2 Corintios 4, versículos 1 y 2. Por lo cual,
teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Bueno, mis hermanos, viene algo precioso. ¿Está listo? Me gusta esta porción. ¿Por qué? Porque es reveladora. Nos está diciendo cosas que a veces nosotros no queremos ver o entender. Pero fíjese, y dice, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso. A ver, mi hermano, ¿qué puede haber en su vida todavía que usted no ha confesado y que es oculto y vergonzoso? Porque mantenerlo oculto y vergonzoso, le estamos dando armas al enemigo para que nos ataque. Pero si usted confiesa, renuncia a lo oculto y vergonzoso, a toda esa astucia, a toda esa fase de adulterar la palabra de Dios para ocultar mi pecado, como han hecho mucha gente. Usan una versión aquí, otra cita aquí y ocultan su pecado. Eso se llama lo oculto y lo vergonzoso. Si vamos a enfrentar al poder de las tinieblas, vacíese de sí mismo, renuncia a todo, renuncia a lo oculto y vergonzoso que había en su vida. No lo guarde, no sirve y le da poder al enemigo para atacarte. Pero lo contrario vendría a ser, sino por la manifestación de la verdad. Eso vendría a ser, primero, renunciar y segundo, manifestar. Jesucristo es el Señor. Jesucristo me pasó del poder de las tinieblas al reino de la luz por haber creído en Él. Hay un proceso de su sangre, del Espíritu Santo en mi vida, me está sanando. Renunciemos al pecado, renunciemos a lo vergonzoso y manifestemos la gloria de Dios en nosotros. Voy a tomar un momentito para hacer una oración. Les pido a todos que inclinen su rostro, cierren sus párpados, una oración sencilla. Padre, en el nombre de Jesús, si hay algo oculto y vergonzoso en mi vida y que no he sacado por amor a tu nombre, revélame lo que es. Ayúdame a verlo para confesarlo, para pedir perdón, para restaurar lo que yo de alguna manera había vuelto trágico y conflictivo. Por amor a tu nombre, ayúdame a ver lo que es oculto y vergonzoso, toda esa habilidad de justificación y de razonamiento que hasta el día de hoy he utilizado y no he permitido que el perdón venga a mi vida y que tu sanidad venga a mi vida. Libérame, Señor, de eso oculto y vergonzoso y hazme libre para ti en el nombre de Jesús. Oh Padre, clamo esa gracia para todos mis hermanos que han hecho esta reflexión en sus vidas el día de hoy. Dale esa gracia y libéralos. Ayúdalos en este tiempo, a todos, a ellos y a nosotros, a seguir masticando esto conforme lo que tú nos has dado el día de hoy y que en este día, en esta noche, al amanecer mañana o en el tiempo que tú decidas, podamos tener una luz para saber dónde estamos parados, quién eres tú y lo que este ser espiritual ya condenado quiere hacer en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por lo que estás haciendo en nosotros. Esa es la primera parte. Va una segunda que es sumamente importante. Poniendo nuestros ojos en Jesús. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, 1, 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y al 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Dos cositas. Despojémonos de todo peso.
lo oculto y vergonzoso es un peso terrible sobre nosotros. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay que soltar todo lo que pueda haber en nuestra memoria, todo lo que Dios nos traiga, soltar para estar equipados en el tiempo presente. Y versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Podemos ser perseguidos, bendito sea Dios. Una persecución indica que vamos bien, que estamos caminando en las cosas de Dios. Vamos a leer otra cita porque es posible que algún hermano en la congregación diga, ya estoy cansado de este tiempo que hemos estado 4 meses en la casa, como que si nos hubieran puesto grillete o ¿qué es lo que pone en la municipalidad? Cepo. Cepo, entonces estamos atados, pero y de repente viene agotamiento, viene un cansancio. Pero también la palabra de Dios tiene respuesta para nosotros. Y nos vamos a ir a Isaías capítulo 40, 30, 31. Isaías 40, versículos 30 y 31. Mi hermano, subráyela. Dice así: los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué tremendo, gloria mis hermanos. Esto es palabra de Dios. Amén. Así es que si está cansado, diga por qué está cansado. Tal vez le está dando vuelta a cosas que no debe. Hoy la palabra de Dios nos ha ayudado a enderezar y a ver cómo está el panorama y la importancia, confesar nuestro cansancio, aburrimiento. Yo que sé cuántas cosas han podido pasar. Lo mejor es ponerlo todo a los pies de la cruz de Cristo y Señor, dame nueva galleta, nueva fuerza, nuevo poder. Renuévame, Señor, como las águilas. No me quiero cansar, no me quiero fatigar. Por el contrario, está listo para todo lo que tú decidas. Y por último, entonces, la importancia del arrepentimiento. Recuérdense, la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, 8, 10, es muy clara. Nosotros hemos hablado de que el arrepentimiento es uno de los hilos conductores de la santidad. Y sin santidad no veremos a Dios. Renuevo la palabra santidad entre nosotros. Nuestro Dios es santo. Pero leamos Primera de Juan 1, del 8 a 10, y con esta cita hemos terminado y haremos una pequeña oración. Primera de Juan 1, versículos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si nosotros no confesamos lo oculto y lo vergonzoso y las estrategias que hemos usado para ocultar el pecado o no permitir que la obra de Dios se haga en nosotros, le estamos diciendo que Jesucristo es mentiroso y Él no es mentiroso. Nos da la oportunidad de confesar y Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Así es que mis hermanos, con esto les he enviado un mensaje que considero que es oportuno. No negociemos con el que ya está vencido. Sigamos en el nombre de Jesús porque en Él está todo. Y Él es el único que nos puede llevar con el Padre, que es la eternidad. Qué excelente noticia para todos nosotros. Mi oración es sencilla. Por favor, le ruego que la repita conmigo. Padre, te pido perdón. Padre, te pido perdón. En el nombre de Jesús, por todos mis pecados. Y te pido que me ayudes a ver lo que hasta hoy no había visto y que tú quieres quitar de mi vida. Señor, dame la gracia de la permanencia intermedia y permanencia final. Por tu amor. Si camino bien, fortaléceme, por favor. Y si de repente, si me desvío, endereza mi vida. Y que todo sea para la gloria de tu nombre. Mi vida te pertenece. Mi matrimonio
te pertenece. Esta congregación que tú levantaste te pertenece. Que tu buena, santa y perfecta voluntad se haga en todos nosotros. Y un fuerte abrazo para todos.